Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y nos conectamos de nuevo con Santiago de Chile. Ya se encuentra Francisca Quiroga, a quien le queremos plantear una pregunta en esta perspectiva. Después de lo ocurrido en América Latina, ¿cómo se vive, cómo se percibe y cómo es el ánimo de los chilenos para afrontar las próximas elecciones en medio de una pandemia que además, con esta nueva ola, parecería que restringe o al menos limita la actividad política? Estamos con una elección que hubiera sido la semana pasada. Recordemos que las elecciones eran igual que en Perú y en Ecuador la semana pasada, y producto de la segunda ola, las medidas ineficaces y las nefastas políticas del gobierno de Piñera, claramente tuvimos que retrasarlas para el mes de mayo, para un mes más, y obviamente ahora hay una restricción. Hay 2 semanas donde los candidatos y candidatas no pueden realizar campañas, se suspendieron, pero el escenario es claramente de incertidumbre. La gente quiere las elecciones, sobre todo el proceso constituyente. Chile, a diferencia de otros países de la región que hemos vivido el neoliberalismo tantos años, fuimos el experimento en la dictadura, vivimos los 30 años de la transición, tuvo un estallido social profundo. Lo que pasó fue que el sistema político pudo procesar a través de esta convención constitucional, que va a ser histórica, paritaria, por primera vez en la historia de Chile, un proceso participativo para definir nuestra Constitución. Hay mucho interés, hay muchas candidaturas nuevas, un 70% de las candidaturas son nuevos liderazgos que vienen del mundo de la academia, movimientos sociales, pero el problema va a ser de que los escaños, la derecha fue unida, son menos, yo estoy segura que van a tener mucho menor votación, pero en la representación de la convención van en listas, entonces se fragmentan menos. Por tanto, van a tener quizás más de un 30% por lo bajo. Y eso obviamente hace de que puedan tener poder de bloqueo en algunos temas. Entonces ahí vamos a tener ahí una discusión de que esa convención constitucional va a debatir sobre el Estado, sobre el tipo de Estado que tenemos, que es un Estado subsidiario, neoliberal, la matriz de los recursos naturales, nuestros pueblos originarios. El agua en Chile es privatizada. Entonces tenemos una serie de conflictos en Chile, políticos, sociales, que se van a querer procesar en esta convención constitucional. Entonces hay mucha expectativa de la ciudadanía. Uno de los temores que uno tiene es cómo se va a mantener una estrategia de participación y movilización social y que la gente no lo vea como un parlamento más, porque el parlamento se ve algo inefectivo, y también en Chile hay una crisis de la democracia representativa muy profunda. Claro, Francisca, precisamente me quitaste la palabra, la pregunta de la boca. El sistema representativo no es el que está en juego, el que está en juego son políticas públicas y sistemas políticos para transformar la realidad, no precisamente volver a un escenario donde el debate político podría ser efectivamente el mismo de siempre. Por eso te hago la pregunta siguiente. En esta lógica, como están planteadas las cosas y la pandemia de por medio, ¿crees que se reduce o al menos limita la discusión al tema de cómo salir de esta crisis y no imaginar otro país, otro modelo, otra incluso expectativa de vida para los chilenos? Tocas un tema que discutíamos en otro seminario, porque en Chile siguen existiendo los foros virtuales, constituyentes, pero sí, o sea, en los últimos 3 meses uno ve de que el coronavirus, el discurso biomédico, y que es una cuestión de vida o muerte, te colapsa un poco, ¿no? Y tú ves esa agenda pública muy fuerte, pero lo que se ha logrado, yo creo que igual ha sido interesante que nuestro sistema de salud es privatizado. Vemos las desigualdades, entonces desde ahí la gente dice, no quiero más. Cuando ve de que tenemos que sacar nuestros retiros, ayer se aprobó en Chile el tercer retiro de las AFP, y la discusión profunda es, hay que eliminar ese sistema y tener otro sistema, porque eso está totalmente fracasado, porque es desigual, la gente tiene pensiones miserables, y ahora inclusive en esa discusión donde hablamos de una renta básica universal, y que el Ejecutivo no lo apoya obviamente porque no lo comparte ideológicamente, y es un Estado que no se endeuda. En Chile, los chilenos y las chilenas nos endeudamos, es un país que vive hipotecado, cuerpos hipotecados como mercancías, pero el Estado quiere mantener sus cifras macroeconómicas y decir que vivimos maravillosamente y que somos parte de la OCDE. Bueno, esa disociación es lo que la gente ve con mucha fuerza, es decir, queremos cambiar este sistema político, económico, y creo que ahí hay una posibilidad, pero es algo que los candidatos y candidatas a la constituyente tienen que trabajar, instalarse, porque tienen poco espacio en los medios, la agenda de la pandemia se come toda la discusión, pero creo que ahí hay oportunidades para vincular la realidad actual
con el modelo político, social, y la pregunta de fondo es, ¿la Constitución se importa? Porque tiene que ver con las reglas del juego y con las relaciones de poder. Claro, y hay un elemento que además ha ido quedando de lado, desvirtuado, atenuado por la realidad, y es la impunidad. Hay todavía presos políticos, todavía hay gente que está encarcelada por las protestas de octubre del 2019. Es decir, ¿eso sigue siendo parte de la impunidad o hasta dónde la pandemia impide que la protesta se extienda hacia la libertad de estos presos políticos? Aquí tú planteas una cuestión clave, o sea, hay 5 informes internacionales que en Chile se violaron los derechos humanos. El último informe de Amnistía lo deja muy claro. En Chile la Ley de Seguridad del Estado y ese gobierno, el señor Piñera y su ministro del Interior, están enfrentando querellas, pero uno ve de que ha existido una impunidad, porque todos los casos de violación de derechos humanos han avanzado menos de un 20%. Entonces, aquí ha habido discusión sobre los derechos humanos. Hay un proyecto de ley sobre indultos a presos de la revuelta en el Congreso que está bloqueado, está ahí en discusión, pero no avanza. Y por otro lado, familiares de presos políticos que han tenido sus hijos, hijas, entre 18 y 25 años, jóvenes, movilizados, que han estado un año en prisión preventiva. Un año en prisión preventiva, en plena pandemia, todos con COVID, en condiciones muy malas en las cárceles, y salen después de un año a un arresto domiciliario que debió haber sido desde el inicio, haber estado en libertad, porque claramente ha existido hostigamiento político. Y la Fiscalía y un cuestionamiento muy profundo, el Ministro del Interior, el gobierno los ha criminalizado. Y eso en Chile no se ha resuelto. Existen movilizaciones sociales permanentemente, no se ven con tanta fuerza, pero aquí hay un dolor de una familia, hay una generación completa que quedó marcada por sus ojos. Y eso yo creo que la ciudadanía no lo olvida. Yo creo que ahora, cuando tú vuelves a mostrar las violaciones de derechos humanos, y ese es el rol de los medios de comunicación, trabajar ese ejercicio de memoria, hacer reportajes, escribir las crónicas, entrevistar a los protagonistas de la revuelta. Sí, efectivamente aquí hay un elemento que me gustaría también abordar y quizás amplificar de lo que ha sido el movimiento feminista. Las mujeres chilenas dieron una gran expresión de dignidad, de rebeldía, de respuesta a todo lo que implicaba, no solamente desde el punto de vista, digamos, feminista tradicionalmente planteado, sino de lo que implica para las mujeres, para las jóvenes que salieron a protestar, el ser mujer en medio de un sistema que oprime, que persigue, que además repercute incluso en los cuerpos. Eso es un elemento fundamental. ¿Crees que efectivamente esto, en este terreno, se avanzó mucho? Porque he visto editoriales en medios chilenos, he visto incluso a mujeres, digamos, de la clase alta chilena, que siguen reivindicando el patriarcado, aunque no lo mencionen así, aunque no lo planteen en esas formas. En Chile, esas mujeres de la clase alta que tú dices son militantes de un partido político de derecha, que es la UDI, por ejemplo, y que claramente ellas son representantes y amplifican el patriarcado, y son esas mujeres que dicen yo no soy feminista, y tienen un problema conceptual, porque creen que el feminismo es estar por sobre los hombres. En Chile eso ya es burla, ¿no? Por parte de muchos actores, y yo creo que esas mujeres son muy pocas, son parte de la élite, de ciertos privilegios y de una formación también. Yo creo que ahí hay que reeducarse en esos colegios católicos, en esa vida totalmente desconectada de la realidad y mujeres muy oprimidas finalmente dentro de sus privilegios. Pero ese es un grupo muy pequeño. En Chile, las mujeres jóvenes, profesionales, estas clases esforzadas, si uno va a las poblaciones chilenas, siempre ha existido la que lidera la olla común hoy en día en los espacios populares son mujeres. Ya han sido en los 80 también las que lideraban las protestas contra Pinochet. En Chile ha existido siempre una movilización. Lo que pasa es que en los espacios de poder, también eso es una crítica muy fuerte a la concertación, cuando llega esta democracia pactada, las mujeres también quedan relegadas al rol de madre, a los cuidados. Entonces creo que ahí es donde el movimiento feminista hace una erupción por la igualdad entre los géneros, y eso va de la mano con un cambio al Estado subsidiario, al modelo de desarrollo sostenible, y eso también pone en jaque al neoliberalismo. Entonces, en Chile la discusión profunda del feminismo es que se plantean transformaciones a los modelos políticos, distribución del poder, y ojo, que la paritaria, que sea paritaria, la constituyente, es un logro del movimiento feminista chileno. Eso no estuvo pensado en los actores políticos. Tuvieron que incorporar la equidad, y en este caso paritaria,
iba a ser una de las primeras convenciones constitucionales paritarias, producto de la movilización social. O sea, fue una construcción de abajo hacia arriba. En Chile sí el movimiento feminista es muy importante y yo creo que va a mostrarse en la constituyente con todas fuerzas. Y para cerrar la última pregunta, Francisca, ¿alcanza las paritarias, alcanza el sistema paritario? ¿Es suficiente con el sistema paritario para poder desmontar o desmoronar, sería la palabra más adecuada, el patriarcado y esa hegemonía machista que se inserta, que imprime a la política chilena? No, es un primer paso. Yo siempre digo, no es contar mujeres, ¿no? Nosotros tenemos que transformar primero el sistema educacional. O sea, en Chile no se ha podido avanzar en un proyecto de ley de educación sexual y afectiva. O sea, tenemos problemas basales. Es una sociedad que ha sido gobernada por un 1% que tiene el poder económico, que no está dispuesto ni dispuesta a conversar, es muy anacrónica, es muy ultraconservadora. Por otro lado, es neoliberal en lo económico, no cree en los derechos sociales y en eso también tiene una mirada patriarcal profunda, ¿no? Respecto al patrimonio, el rol de la mujer. Entonces aquí yo creo que lo importante es no creer que con la Convención Constitucional se van a resolver los temas. Ese es un espacio formal que hay que disputar, pero por otro lado hay que trabajar en los territorios y pensar en políticas públicas y en llegar a ser gobierno. Yo creo que la izquierda chilena tiene un desafío de corto plazo, de aquí a noviembre son las elecciones presidenciales. Y si seguimos en esta lógica tan fragmentada, va a ser muy difícil tener un programa de gobierno transformador y que represente las diferentes fuerzas que hoy en día fueron parte del 80% que dijo apruebo una nueva constitución, pero que hoy en día le cuesta ver un proyecto político de izquierda que tenga capacidad y ganas de efectivamente llegar a ejercer poder. Eso es clave. Claro que sí, muchísimas gracias. Muy importante lo que acabas de mencionar, Francisca. Te mando un abrazo, cuídate mucho, que estés muy bien. Que estés muy bien. Gracias a Francisca Quiroga a propósito de lo que ocurre, se vive en Chile y además en el resto de América Latina. Es muy importante lo que acaba de mencionar ella, porque en esa lógica se debe insertar además la disputa del poder, no solamente mediático, no solamente político, sino también la disputa con el machismo. Y para eso estamos aquí, para reflexionar también en esa dimensión. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.